En un mundo tan convulsionado, ¿cómo sabemos que estamos tan cerca de la venida de Cristo? Hoy quiero que nos acompañes en este maravilloso estudio que tiene que ver con el capítulo de Mateo 24, un capítulo sin duda muy importante para el tiempo que vivimos. Mateo 24 posee características que debemos de entender antes de analizarlo. Leamos el capítulo 24, verso 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Debemos tomar en cuenta que Mateo 24 está escrito especialmente para la iglesia. Cristo dirigió su sermón a sus discípulos más cercanos, a los creyentes. ¿Qué sentido tendría que un incrédulo escuchar el sermón de Mateo 24? No tendría ningún sentido, porque son señales para los creyentes, para nosotros que hemos creído en su venida. En segundo lugar, Mateo 24 presenta un orden de eventos cronológicos. Cristo presentó en su sermón escatológico el orden exacto en que ocurrirían cada uno de los eventos. Esto es importante que lo notemos porque nos ayudará mucho a centrarnos en el tiempo que vivimos. En tercer lugar, las señales que Cristo predijo irían de menos a más, irían aumentando. Pero es importante que notemos también que no se cumplirán las señales en todo lugar. Quizás serán sectorizadas, en algún lugar habrá guerras, en algún lugar habrá hambres, en otro lugar habrá temor por desastres naturales. O sea, las señales estarán sectorizadas, pero seguramente vendrán de menos a más. Eso es importante que lo notemos para avanzar en nuestro estudio. Mateo 24 posee tres dimensiones. Quiero compartirlas contigo. En primer lugar, posee una dimensión espiritual. Cristo apuntó a señales que tenían que ver con la parte espiritual de los que viviríamos en este mundo. En segundo lugar, también posee una dimensión político-social. Cristo apuntó a señales que tendrían que ver con el hombre que habita acá, con la parte política, con la parte social, con el hambre, con los desastres naturales. En tercer lugar, también Mateo 24 posee una dimensión moral. Cristo habló mucho en cuanto a la moralidad en su sermón allí delante de sus discípulos, y hoy queremos avanzar en este tema. Ahora, ve conmigo a Daniel capítulo 12, verso 4. Dice la Escritura: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. El tiempo del fin, según Daniel, se abrió con el aumento de la ciencia. Esto no tiene que ver con la tecnología específicamente. Daniel está hablando del aumento del conocimiento de las profecías, porque él apuntaba al hecho de que cuando el fin comenzaría, había una gran explosión a nivel espiritual en el mundo. Y justamente eso fue lo que ocurrió. Fíjense que luego de un gran lapso de tiempo que el poder católico apostólico romano dominó el mundo, luego de 1798, al caer este poder, comenzaron a aparecer muchas denominaciones. Por ejemplo, en el año 1700, 1800, aparecieron los bautistas. Luego, entre el 1700, 1800 y 1900, aparecen los pentecostales. Los mormones, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, hacen su aparición en el año 1830. Luego los metodistas en el año 1840, liderizados por Guillermo Miller, consiguen una gran profecía que impulsa el movimiento adventista que fue creado y formado en el año 1863. Los testigos de Jehová, por ejemplo, aparecen en el año 1881. Vemos que fenomenalmente, luego que cayera el poder católico apostólico romano, hace su aparición una gran cantidad de denominaciones que todas portan un mensaje, todas dicen tener la verdad, todas dicen ser la iglesia que predica el evangelio eterno y que tiene el último mensaje para la tierra. Pero inmediatamente
Cristo presenta en su Sermón del Monte una gran advertencia. Mateo 24:4 dice: respondiendo Jesús, les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Hoy día, solo en los Estados Unidos de América, hay más de 30,000 denominaciones. Todas dicen tener la verdad. Y en mi programa de radio, la pregunta que más me hacen es: hermano Oliver, ¿por qué si hay una Biblia, hay tantas iglesias cristianas? ¿Por qué hay tantas denominaciones tan diferentes? ¿Cuál es la verdadera? Es una gran pregunta, pero Jesús dice como primera señal: mira que nadie te engañe, porque Él sabía que esto ocurriría, mis hermanos. Ahora, para complicar mucho más el cuadro espiritual que nuestro Señor Jesucristo nos dejó para los últimos días, el 31 de marzo de 1848 hace su aparición el espiritismo. De manos de Kathy Fox y Lea Fox aparece un movimiento que no es nada nuevo, simplemente está haciendo cambios y reformando sus antiguos métodos para hacerlos más actuales en cuanto al mundo en que vivimos, el espiritismo moderno. Elena G. de White escribió sobre esto. Satanás ha estado preparándose desde hace tiempo para su último esfuerzo para engañar al mundo. El cimiento de su obra lo puso en la afirmación que hiciera a Eva en el Edén: de seguro que no moriréis. En el día que comiereis de él, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Génesis 3, 4 al 5. Poco a poco, Satanás ha preparado el camino para su obra maestra de seducción, el desarrollo del espiritismo. Hasta ahora no ha logrado realizar completamente sus designios, pero lo conseguirá en el poco tiempo que nos separa del fin. Satanás ha estado preparándose. Y hoy vemos cómo el espiritismo ha logrado entrar en todos los ámbitos de la vida. En Hollywood, cada día se producen miles de películas que tienen conexión con el espiritismo. ¿Qué decir de la entrada de la santería en el mundo? El Feng Shui y todos estos movimientos orientales. Todo apunta, mis hermanos, a que Satanás está sacando todo su arsenal para el tiempo final. Así como en los días que Cristo visitó la tierra, hoy Él está activando todos los sistemas espirituales para atacar a la iglesia de Dios. En Mateo 24:11, Cristo añadió: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Aparte de tener estos engaños espirituales que tienen que ver con la falsedad de Hollywood, con el espiritismo moderno, con los mediums apareciendo en televisión, con personas que dicen tener el poder de leer la mente, de conocer el futuro, con la interrupción de todos estos sistemas espirituales que hasta en la política están metidos. Ahora también Cristo añade que se levantarían falsos profetas que tratarían de engañar a la iglesia. Y hoy día esto está más que nunca activo. Elena de White escribió: me fueron mostradas muchas personas que pretendían ser especialmente enseñadas por Dios y que intentarían guiar a otros, y que debido a un concepto equivocado de lo que es el deber, emprenderían una obra que Dios nunca les había encomendado. Como resultado de esto, habría confusión, que cada uno busque a Dios fervorosamente por su propia cuenta, a fin de comprender cuál es la voluntad para Él. Es increíble que en la parte espiritual, Cristo dedicara en Mateo 24 3 advertencias sobre el mismo tema: el engaño. Debemos ser cuidadosos, mis queridos hermanos, ya que no por nada Cristo hace énfasis en este tema. En Mateo 24:23, Cristo ahora añade: entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible aún, a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Mateo 24 apunta a un gran engaño que Satanás quiere hacer: aparecer en medio de los hombres, aparentando ser Jesús, con poder curativo, con la capacidad de impactar la mente más preparada, que quizás no espera una cosa similar. Satanás está preparado para hacer una gran aparición
de tal manera que engañaría si fuera posible a los escogidos. Pero Cristo dejó claras advertencias. Por ejemplo, dice la Escritura que todo ojo le verá. Jesús debe aparecer en todo el mundo. Si aparece en China, también en Venezuela. Si aparece en Estados Unidos, también en Argentina. En todo lugar, todo ojo le ha de ver, no por televisión ni satélite. En segundo lugar, Cristo no tocará esta tierra. Dice el apóstol Pablo que en el aire le recibiremos. Así que si tú ves a alguien con poderes sobrenaturales, con una gloria excesiva e increíble, pero que anda en la tierra caminando con los líderes mundiales, ese no es nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, vienen grandes engaños espirituales. Satanás está preparado para la guerra final. ¿Y tú estás preparado para ese momento? La situación política, social, económica, la situación del mundo en los últimos días será muy difícil. Jesús, luego de presentar en su sermón el punto espiritual, lo que hablaba de cómo estaría el mundo a nivel espiritual, luego el Señor añadió otro grupo de profecías o características que rodearían nuestro mundo y tiene que ver con la vida del ser humano aquí. Y quiero que notemos lo que dice Mateo 24:6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Una de las señales que Cristo dejó muy clara y con gran evidencia fue que en los últimos días habrían vientos de guerra. El mundo estaría convulsionado por el terror de la guerra. Habrían batallas en diferentes lugares. No habría paz en nuestro planeta. Y fíjense que, siguiendo el orden cronológico que hemos estudiado, luego de la aparición de cientos y miles de iglesias que todas hablan de tener la verdad, luego de la aparición del espiritismo y del repunte que ha hecho en el mundo, también debemos hablar de las guerras. Y no es coincidencia que en el año 1914 hasta el año 1919 explotara la Primera Guerra Mundial, trayendo mortandad en el mundo. Justamente luego de la aparición de todas estas denominaciones viene la Primera Guerra Mundial. Terminada, no vino la paz. Apareció la Segunda Guerra Mundial en el año 1939 al año 1945. Tal cual Cristo lo presentó, así ocurrió. El mundo estaría convulsionado y hoy día no ha mejorado la situación. Luego de la caída de las Torres Gemelas, el mundo entró en pánico. El terrorismo comenzó a tomar fuerza. Ya no hay un lugar donde se respire la paz. El mundo está lleno de terror. Hay guerra, el aire de guerra se huele en todas partes. No hay seguridad en este planeta. Por eso Elena de White escribió lo siguiente: vivimos en medio de una epidemia de crímenes, frente a la cual en todas partes los hombres pensadores y temerosos de Dios se sienten horrorizados. Es indiscutible la corrupción prevaleciente. Cada día nos trae nuevas revelaciones de luchas políticas, cohechos y fraudes. Cada día trae su porción de aflicciones para el corazón en lo que se refiere a violencias, anarquía, indiferencia para con los padecimientos humanos, brutalidades y muertes alevosas. Tremendo, un cuadro perfecto de los días que estamos viviendo. Miedo sería la palabra que describiría nuestros días. Ir a un aeropuerto, estar en una plaza, ya no es como antes. El mundo ha cambiado. Todo indica que nuestro Señor Jesucristo está viniendo por segunda vez. Ahora, pero no solamente esto. Noten cómo la sierva del Señor, apuntando a los últimos días, dio con claridad en cuanto a lo que estaría ocurriendo, a los eventos finales que estarían sacudiendo el mundo. El estado actual de las cosas muestra que tiempos de perturbación están por caer sobre nosotros. Los diarios están llenos de alusiones referentes a algún formidable conflicto que debe estallar dentro de poco. Son siempre más frecuentes los audaces atentados contra la propiedad. Las huelgas se han vuelto asunto común. Los robos y los homicidios se multiplican. Hombres dominados por espíritus de demonios quitan la vida a hombres, mujeres y niños. El vicio seduce a los seres humanos y prevalece el mal en todas sus formas.
Buenas noches y mucha atención, que al menos 77 muertos y 120 heridos